El Señor nos bendiga a todos rica y abundantemente. Y qué bueno ver la casa del Señor así, llena, dichosa, gozoso, porque en verdad fue un momento de ministración en el cual pudimos sentir la presencia del Señor, de ese Dios hermoso, de ese Dios precioso, de ese Dios maravilloso que tenemos, mis hermanos. Pero que tenemos que recordar que así como Dios es amor, también es fuego consumidor, mis hermanos. Y que con Dios no podemos estar jugando, mis hermanos. Que lo que está pasando con la nación de Israel nos sirva a nosotros como iglesia de Dios que somos. Porque recordemos que Primera de Pedro 2:9 nos dice el apóstol que nosotros somos nación santa, real sacerdocio, linaje escogido por Dios. Y eso representa una gran responsabilidad, mis hermanos. Eso representa que así como Dios es celoso con su pueblo natural, que es el pueblo de Israel, también lo va a hacer con nosotros, su amada iglesia. Porque nosotros, como lo dice su palabra, somos nación santa, pueblo escogido por Dios. Y que como tal tenemos que marcar una diferencia entre nosotros y aquellos que están en el mundo. Como tal, tenemos que ser embajadores de Dios. Y muchos, desafortunadamente, muchos de los que se dice ser llamada iglesia de Dios, está haciendo absolutamente todo lo contrario, haciendo y participando de las cosas que hace el mundo, mis hermanos. Y así como cayó esto de sorpresa en la nación de Israel, también puede caer sobre nosotros como iglesia, porque nosotros también somos un especial tesoro para el Señor, porque fue por nosotros que su Hijo, su único Hijo, derramó toda su sangre, mis hermanos. Entonces, abramos nuestras Biblias en Mateo 27, del 50 al 54. Mateo 27, del 50 al 54. Mateo 27, del 50 al 54. Y leo en favor de todos ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. El Señor respalde su palabra, mis hermanos. Vamos hoy a continuar con un mensaje que el Señor me permitió el mes pasado, iniciarlo, el cual tiene como título Regalos que nos dio Jesús con su muerte. Aquí estuvimos viendo, preguntando qué regalos hemos recibido con la muerte de Jesús, y bueno, muchos acertaron en muchos de los regalos que recibimos por la muerte de Jesús, como por ejemplo que nos dio la salvación, nos dio la vida eterna, nos reconcilió con Dios, perdonó todos nuestros pecados y nos hizo hijos de Dios. Pero en la primera parte de la enseñanza nos centramos en uno de los regalos más maravillosos que recibimos. ¿Sí se acuerdan cuál fue? ¿Alguno de los que tuvieron en esa enseñanza? ¿El qué? No, en la primera enseñanza tocamos que el velo que nos separaba de Dios fue quitado. De hecho, sentí en mi corazón tomar el servicio para hablar solamente de este gran regalo. No, el velo nos separaba de Dios, que nos separaba de Dios fue quitado. Fue algo de los regalos más grandes que recibimos, porque recuerde que estuvimos viendo lo que esto realmente significaba antes,
cómo era antes prácticamente imposible para los hombres entrar a la presencia de Dios, que solamente era un privilegio que tenía solamente el sumo sacerdote, y era algo que podía ser solo una vez al año, mis hermanos, y que tenía que hacerlo en unas condiciones de santidad únicas, que si no cumplía con ellas, moría allí en ese mismo lugar. Y hoy en día, gracias a ese sacrificio de Jesús, ese velo fue quitado, esa imposibilidad de acceder al trono de la gracia fue quitada gracias al sacrificio de Jesús. Hoy en día tenemos el privilegio tan grande, cualquiera de nosotros que hayamos aceptado a Jesucristo, de acercarnos a la presencia de Dios en cualquier momento, en cualquier lugar, pero no en cualquier condición, mis hermanos, porque recordemos que nuestro Dios es un Dios santo y que Él no puede ser burlado. Tenemos que llegar a Él con un corazón contrito, con un corazón humillado, limpio de todo pecado, limpio de toda maldad, con unas ganas inmensas de encontrarnos con Él, con unas ganas inmensas de hablar con Él, porque que eso es lo que es el orar, mis hermanos. El orar es hablar con el Señor, con esa confianza, como si estuvieras hablando con tu papá o con tu mamá, si estuvieras hablando con tu esposo o tu esposa, con tu mejor amigo, con tu mejor amiga, sentir esa confianza de que Él está escuchando, de que Él está prestando oído a todo lo que tú le estás llevando, lo que tú estás presentando. Y por eso me tomé la dedicación de dedicar solamente sobre ese regalo en la anterior presentación, porque en verdad fue uno de los regalos más maravillosos que hemos tenido. Hoy, con la ayuda de Dios, vamos a ver ya más rápidamente los otros regalos que el Señor nos dio con su muerte. No quiere decir que no sean tan importantes como este, solo que son regalos que muchos de nosotros, desde que conocimos a Cristo, lo sabemos perfectamente, pero aún así se nos olvida, mis hermanos. Aún así se nos olvida agradecerle toda esa riqueza que hemos recibido por la muerte de Jesús. Y por eso no está de más que lo recordemos, pero no solamente que lo recordemos, sino que lo atesoremos. No solamente que también que lo atesoremos, sino que lo hagamos valer, mis hermanos. Que miramos el precio tan grande que nuestro Señor Jesucristo hizo para regalarnos todo eso. Y otro de los regalos que Él nos dio con su muerte es la salvación, mis hermanos. La salvación, usted sabe que ese es algo que se había perdido a raíz de la transgresión en el huerto del paraíso desde la antigüedad, que así apenas el hombre transgredió la ley de Dios por desobediencia, reinó la muerte. A partir de allí todos estábamos condenados, mis hermanos, pero gracias a ese sacrificio de Jesús en la cruz, esa condenación que antes había para todos los hombres fue quitada. Tenemos hoy la libertad de adquirir la salvación, y gratuitamente, que es lo mejor, mis hermanos. Entonces vayamos, para no demorarnos tanto, a Efesios 2:1. Libro de los Efesios, versículo 2, capítulo 2, versículo 1. Efesios 2:1. Y leo rápidamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Él nos dio vida a nosotros. ¿Quién nos dio vida? Jesucristo. Cuando estábamos, ¿qué? Muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, mis hermanos. Ahí es claro ese versículo, que Dios nos dio vida a través de su Hijo, porque estábamos separados de Él, porque estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, que gracias a su misericordia no perdimos la vida en esos momentos, porque hoy en día estuviéramos en ese lugar de tormento que se llama infierno. Sigamos ahí mismo en Efesios 2, del 5 al 6. Dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Miren esos regalos que estamos recibiendo. Miren ese privilegio tan grande que tenemos, que juntamente con Él fuimos resucitados. Algunos dirán: pero ¿cómo así fuimos resucitados si yo no he muerto? Bueno, gracias a Dios no habíamos muerto terrenalmente, en cuerpo no habíamos muerto, si no estuviésemos condenados. Ahí habla de la resurrección espiritual.
porque mientras estábamos en pecado, estábamos muertos espiritualmente para Dios. No existíamos para Dios, no estábamos anotados en el libro de la vida. Pero una vez que nosotros confesamos nuestros pecados delante de Él, nos arrepentimos por Él, nos apartamos y confesamos que Jesucristo es el Señor, somos renovados para vida eterna. En ese momento, esa condición en que estábamos muertos para Dios termina y somos resucitados para el Señor. Por eso que con su muerte fuimos resucitados juntamente con Él. Vayamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, del 11 al 12. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, del 11 al 12. Dice este versículo: Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, mis hermanos, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Sabemos que bajo el cielo está la tierra, y aquí en la tierra vivimos nosotros. Y ahí lo está diciendo claramente la palabra, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a nosotros en el cual podamos ser salvos. Y ahí está la misma palabra revelándonos que solamente en Jesús está la salvación. Solamente en Jesús podemos alcanzar la vida eterna, como lo vamos a ver en el próximo regalo. Y Primera de Tesalonicenses 5, del 9 al 10. Primera de Tesalonicenses 5, del 9 al 10. Dice la palabra del Señor: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Ahí está el Señor confirmándonos que Él no nos tiene preparado para ira, porque se viene la gran ira del Señor. El pecado de la tierra tiene que ser castigado. Pero nosotros que somos su pueblo santo, su especial tesoro, Él no nos tiene preparado para esa ira, sino que, dice aquí, sino que nos tiene para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios para los que hemos dado ese paso. Gloria a Dios para los que ya salimos del mundo, de esas prácticas de pecado en las cuales estamos. Pero aquellos que aún no han tomado la decisión, los invito a que tomen la mejor decisión para su vida, porque después de esta vida terrenalmente vienen dos caminos: o pasarás una eternidad en el cielo, que es la salvación que Dios nos ofrece, o pasarás una eternidad en el infierno. Aquellos que no han creído a esta verdad, aquellos que no han creído en el sacrificio de Jesucristo, aquellos que no le han creído al Señor por su palabra, mis hermanos. Entonces aquí vemos que fue uno de los grandes regalos que Dios nos regaló, uno de los grandes regalos que recibimos de Jesús por su muerte. Pasamos a otro que nos dio la vida eterna, y para eso vayamos a Juan 3:16. Juan 3:16. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Jesús cree, no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna, mis hermanos. Y este es un pasaje que muchos a veces lo tergiversan, porque por un lado hay unos pasajes bíblicos que condenan la amistad con el mundo. Pero fíjense que este comienza diciendo: porque de tal manera amó Dios al mundo. Aquí no está hablando literalmente del mundo que conocemos. Aquí está hablando de tal manera amó Dios a los hombres. Cuando hablamos de hombres, mujeres, niños, niñas, de tal manera amó Dios a los hombres, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, y ya sabemos que ese es el requisito principal: creer en Jesucristo, creer en su muerte, creer en su resurrección, creer que Él pagó por todo nuestro pecado, creer que a través de Él alcanzaremos la salvación. Y como termina diciendo el versículo, que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Eso qué quiere decir? Que aquel que no acepte este evangelio
se va a perder. Aquel que no acepte este evangelio, y el día que muera, irá al infierno, a ese lugar de tormento del cual aquel hombre rico quería advertir a su familia. Entonces, que no se pierda, sino que tengamos vida eterna, que es otro de los grandes regalos. Esta verdad también la encontramos ahí mismo en Juan 3:36. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, mis hermanos, sino que la ira de Dios estará sobre él, mis hermanos. Y miren que hay un pasaje en Hebreos que dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, mis hermanos. Y nuestro Dios es tan bueno, nuestro Dios es tan bello, que Él, a pesar de que esto nos lo viene advirtiendo tantas veces, Él esto no lo ha ejecutado todavía, mis hermanos. Porque si Él hubiese ejecutado este pasaje, muchos de nosotros ya hubiésemos raído, mis hermanos. Y quizás muchos confunden la permisividad con el amor de Dios. Muchos le atribuyen que Dios es amor y por eso hago lo que quiero, porque Dios es amor, Él no me va a condenar, Él no va a hacer. Estamos confundiendo la paciencia del Señor, estamos confundiendo el verdadero amor de Dios, porque por amor quizás Él se está tomando su tiempo, por amor para darnos tiempo aún, aquellos que ya estamos en el camino pero nos apartamos, nos sigue dando tiempo para que recapacitemos, nos sigue dando tiempo para que volvamos a Él, mis hermanos. Y ahí vemos el alcance del amor de Dios. No lo podemos confundir con permisividad, no lo podemos confundir con alcahuetería, porque Dios no es alcahueta. Los juicios de Dios vendrán, todo a su debido tiempo, todo a su debido momento, porque Dios tiene un tiempo estipulado para todo. Recordemos que Él mismo es el tiempo. Así que, mis hermanos, perseveremos en andar en obediencia, perseveremos en andar en santidad, perseveremos en andar en serio con el Señor, mis hermanos, porque no sabemos cuándo el Señor vendrá. En cualquier momento nos puede coger el Señor desprevenido si no llevamos una vida en obediencia, si no llevamos una vida en santidad. El Señor nos da ejemplo. Lo que está pasando con la nación de Israel es el ejemplo más grande. Es su pueblo escogido. Y nosotros como iglesia de Dios somos también su pueblo espiritualmente hablando, nación santa, real sacerdocio. Y el mismo apóstol Pedro nos dice que el juicio empezará primeramente por su iglesia, mis hermanos. Por su iglesia, porque nosotros somos llamados a ser diferentes. No podemos perder la identidad que hemos ganado en Cristo, mis hermanos, porque cuando Dios nos sacó de allá del mundo, cambió nuestra identidad, nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, a una forma a la cual a Dios le agrada, a una forma a la cual estaremos en obediencia, estaremos en santidad, mis hermanos. No perdamos nuestra identidad, porque si perdemos nuestra identidad, los juicios de Dios vendrán sobre nosotros, mis hermanos. Ahí mismo en Juan 5:24. Juan 5:24. Dice la palabra del Señor: de cierto os digo. Me encanta cada vez que Jesús decía de cierto os digo. Cuando Jesús está diciendo de cierto os digo, mis hermanos, es una verdad irrefutable que no tiene ninguna sombra de variación. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, no es y cree, las dos cosas van de la mano. La fe viene ¿por qué? Por el oír. Por eso comienza el Señor diciendo: el que oye mi palabra y cree al que me envió. ¿Quién lo envió? El Padre. Tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y ahí lo vemos, mis hermanos, lo que el Señor nos está prometiendo, lo que el Señor nos está regalando, la vida eterna, y que no iremos a condenación. Ahí nos está recalcando la palabra que habrá una condenación para aquellos que no han creído en Él, para aquellos que no han creído en el sacrificio de Jesús, para aquellos que no han querido arrepentirse de sus pecados, porque es eso lo que no los ha llevado a aceptar a Cristo. No han querido dejar el pecado, mis hermanos. Lastimosamente,
el pecado los domina. Lastimosamente, el pecado los esclaviza. Lastimosamente, el mundo sigue en sus corazones. No han querido dejar el mundo, sabiendo que el mundo nos separa de Dios, sabiendo que el mundo nos enemista con Dios. No han querido dejar el mundo. Y eso es algo bien grave, mis hermanos. Entonces vemos en estos versículos que nos dio la vida eterna. Vayamos a Hebreos 5, del 8 al 9. Hebreos 5, del 8 al 9. Dice la palabra del Señor: y aunque era hijo, refiriéndose a Jesús, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor ¿de qué? De eterna salvación, mis hermanos. ¿Para qué? Para todos los que le obedecen. Y ese es el regalo que Dios nos dio. Ese es el regalo que Jesús nos dio con su muerte, la vida eterna. Pero que hay unos requisitos para el libro de Hebreos, que sin santidad nadie verá a Dios, nadie verá al Señor. Otro precioso regalo, y este regalo sí que también es hermoso, precioso, que nos reconcilió con Dios, mis hermanos. Algunos dirán, ¿pero qué? Si yo en qué momento peleé con Dios. Yo nunca le he dicho nada, yo nunca lancé improperios con Él. Él no ha hecho nada como para yo airarme con Él. ¿Cómo así que me reconcilió con Dios? Sabemos que desde la transgresión del pecado en el huerto del Edén, el hombre se separó de Dios. Ojo, no es lo mismo decir el hombre se separó de Dios que Dios se separó del hombre. Porque fuimos nosotros los que los dejamos. Fuimos nosotros los que le dimos la espalda al Señor. Entonces, a partir de allí, estuvimos enemistados con el Señor. Y mientras estuvimos toda una vida perdidos en el pecado, estuvimos, algunos sin saberlo, enemistados con Dios, separados de Dios, expuestos a la condenación eterna. Y eso es lo que cada uno de ustedes, mis hermanos, revisen. ¿Cuánto tiempo el Señor fue paciente con cada uno de ustedes, dándole tiempo para que no se perdieran, mis hermanos? Tenemos que valorar eso. ¿Cuánto tiempo anduvimos perdidos en el mundo, haciendo no sé qué? Cada uno sabe. Pero ahí vemos el gran amor de Dios, la gran misericordia de Dios, de las veces que nos salvó de muerte física. Porque en el caso mío yo recuerdo como 4 que me salvé de morir físicamente como 4 veces y andaba perdido en el mundo. Que si hubiese muerto en cualquiera de esas 4 ocasiones, hoy estuviese en el infierno. Por ahí es donde cada uno de nosotros tenemos que ver la misericordia que Dios nos ha tenido, que hoy nos da la oportunidad de estar aquí, que hoy nos da la oportunidad de poder disfrutar de su palabra, que hoy nos da la oportunidad de poder disfrutar de sana doctrina, mis hermanos, que también es escasa. Y aún así nos da lidia venir a congregarnos, venir a exaltar al Señor, venir a recibir palabra de Dios, porque aquí somos instruidos, aquí somos preparados para poder llegar a esas moradas celestiales. Entonces, ese es otro de los grandes regalos que recibimos. Fuimos reconciliados con Dios, porque el pecado siempre creó una diferencia entre Dios y nosotros. Pero gracias al sacrificio de Jesús, que ese velo es quitado, que tenemos acceso al trono de la gracia, ya somos reconciliados con Dios, ya somos amigos de Dios. Pero eso requiere santidad y obediencia. Siempre grabemos esa palabra, santidad y obediencia. Con que hagamos esas 2 cosas, las demás cosas se darán solitas, mis hermanos. Entonces, Segunda de Corintios 5. Segunda de Corintios 5. Vamos a leer del 18 al 19. Dice la palabra del Señor: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Aleluya, gloria al Señor por el
Dios tan hermoso que tenemos. Gloria al Señor, porque nosotros siendo malos, perversos, Dios nos reconcilió con Él mismo. Pero lo más maravilloso es que Él mismo pagó por esa reconciliación, porque nosotros no tuvimos que hacer absolutamente nada. Él decidió en su soberanía dar la vida de su Hijo para expiar nuestros pecados, para que nuestros pecados fuesen perdonados, mis hermanos. Esta palabra es maravillosa. Volvamos a ella, 5 del 18 al 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Nuevamente aquí la palabra mundo se refiere a los hombres, reconciliando consigo a los hombres, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, mis hermanos. Entonces ahí vemos no solamente el regalo que nos dio, sino que también a nosotros nos ha encargado la palabra de la reconciliación, que en otras palabras es predicar su palabra, predicar su evangelio para aquellos que aún no lo han hecho, se reconcilien con el Señor. Y hasta en eso fallamos, mis hermanos. Hasta en eso fallamos, mis hermanos. Se olvidan que cuando estemos delante de nuestro Señor Jesucristo, recibiremos galardones. ¿Cuántos galardones estás cultivando aquí en la tierra? ¿Sí cree que con lo que estamos haciendo tenemos derecho a recibir galardones, mis hermanos? Entonces, son cosas que también tenemos que reflexionar. Romanos 5, del 10 al 11. Recuerden que estamos en el regalo de la reconciliación, que con su muerte Jesús nos reconcilió con Dios. Vayamos al libro de los Romanos. Romanos 5, del 10 al 11. Dice la palabra del Señor: porque si siendo enemigos, ¿qué éramos de Dios? Enemigos. ¿Por qué? Por causa de nuestros pecados. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Ya te dan cuenta que esto no nos los hemos inventado, es la misma palabra de Dios que nos muestra la verdad. Y conoceremos la verdad, y esta verdad tiene que hacernos libres, mis hermanos. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida, la vida de su Hijo Jesucristo, su resurrección, mis hermanos. Aleluya. Y dice el 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación, mis hermanos. Gloria al Señor. Nuestro Dios es un Dios bueno, nuestro Dios es un Dios maravilloso, nuestro Dios es tan hermoso que nos ha permitido, porque muchos creen que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios del Nuevo Testamento, y es el engaño más grande. Dios es el mismo de ayer, es el mismo de hoy, es el mismo de siempre. Esto que le pasó a la nación de Israel, siempre lo hemos visto durante el Antiguo Testamento, que siempre se apartaban de Dios y Dios tenía que tratar con ellos para que volvieran a Él y clamaran. Lo habíamos visto solamente en teoría, entre comillas, mis hermanos, pero ahora lo acabamos de ver. Dios nos dio el privilegio de ver esas cosas, que cuando su pueblo se extravía, Él hace cosas para que el pueblo regrese a Él, pero que desafortunadamente la gran mayoría no están confiando en su Dios, en el Dios de Israel, en el Dios de nosotros. Confían en el poder de su ejército, confían en las naciones que ahorita la están apoyando, pero sabemos por profecía bíblica que esas naciones que ahorita la están apoyando, Dios las quitará, porque Israel se quedará solo, mis hermanos. Ahorita mismo están confiados en eso, y por eso no traerá arrepentimiento. Algunos se arrepentirán, algunos reconocen que Dios está tratando con ellos, pero la gran mayoría aún no se arrepentirán. Hablan de su grandeza, pero no reconocen que esa grandeza se las ha dado Dios, que todo lo que tienen hoy en día es el Señor que se los ha dado, mis hermanos. Y así también tenemos que nosotros estar pendientes que no nos pase a nosotros. Entonces,
Seguimos. Colosenses 1, del 19 al 20. Colosenses 1, del 19 al 20. Colosenses 1, del 19 al 20. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. ¿A quién agradó? A Dios. ¿Que en quién habitase toda plenitud? En Jesús. Por cuanto agradó al Padre que en Jesús habitase toda plenitud, y por medio de Jesús reconciliar consigo, o sea, con Él mismo, con Dios mismo, todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, mis hermanos. Ahí está clara la palabra de Dios. Ahí está como Dios nos muestra a través de su palabra uno de sus regalos más preciosos, que fue la reconciliación. Otro de los pecados más grandes que hemos recibido y que estudiaremos a continuación fue que perdonó todos nuestros pecados, mis hermanos. Y ese es algo que desafortunadamente muchas personas se han dejado engañar, porque no creen que lo que han hecho merezca el perdón de Dios, por desconocimiento total de la palabra, porque la sangre que fue derramada no fue la de cualquier persona, fue la sangre del Hijo de Dios. La sangre que se botó, la sangre que se derramó, no fue cualquier persona la que pagó por nuestros pecados. Ya, fue puro, limpio, sin mancha, que aunque fue hombre jamás pecó, mis hermanos. Por eso la sangre de Jesucristo tiene el poder de perdonar todos nuestros pecados, mis hermanos. Entonces, este es uno de los regalos más grandes que Dios nos dio. Vayamos al libro de los Hechos. Hechos 10:43. Hechos 10:43. De este dan testimonio todos los profetas. ¿De quién están dando testimonio? Hechos 10:43. De este dan testimonio todos los profetas. ¿De quién están dando testimonio? De Jesús. De este dan testimonio todos los profetas. Todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Todos los que en Jesús creyeren, solamente en Jesús, recibirán perdón de pecados por su nombre. Ahí mismo en Hechos 26:18. Hechos 26:18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, o sea, en Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados, mis hermanos. Este es un versículo muy profundo, mis hermanos. Este es un versículo que nos revela muchas verdades. Dice, retomándolo desde el 17, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos. O sea, ahí se está refiriendo la comisión que le encargó el apóstol Jesús al apóstol Pablo, que es llevar el evangelio a los gentiles. Entonces está diciendo, librándote de tu pueblo. El pueblo, o sea, recordemos que Pablo era judío, su pueblo es el pueblo de Israel. Librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Y es que en eso estábamos, mis hermanos. Cuando estábamos perdidos en nuestros delitos, en nuestros pecados, andábamos en tinieblas, pero ahora pasamos de tiniebla a luz, porque nuestros ojos son abiertos. Y de la potestad de Satanás a Dios. Y es que a él le pertenecíamos, mis hermanos. Éramos esclavos de Satanás. Cuando éramos practicantes del pecado, al que obedecíamos era
al príncipe de este mundo que es Satanás. A él era el que nosotros le estábamos rindiendo culto, a él era el que nosotros estábamos obedeciendo, a él era el que nosotros estábamos agradando. Por eso aquí lo está diciendo claramente el versículo. Y se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Pasamos de pertenecerle a Satanás y hoy, gracias al Señor, al sacrificio de Jesús, le pertenecemos a Dios. ¿Para qué? Para que recibamos por la fe que es en Jesús perdón de pecados y herencia entre los santificados. Nos espera una herencia, mis hermanos, una herencia grande que es incorruptible, una herencia grande que el mismo Jesús va a preparar allá en el cielo, que es algo que tenemos que anhelar, es algo que tenemos que cuidar, mis hermanos. Pasemos a Efesios 1:7. Recordemos que estamos viendo los regalos que nos dio Jesús con su muerte, y este es uno también de los grandes regalos que perdona todos nuestros pecados. Efesios 1:7. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según las riquezas de su gracia. ¿En quién tenemos redención? En Cristo. Fue el único que derramó su sangre por nosotros, más nadie. Y solamente en Él podemos tener redención. Sigamos ahora con Colosenses 2:13. Colosenses 2:13. Dice la palabra del Señor: y a nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. ¿Quién nos dio vida? Nuestro Padre Celestial, juntamente con Jesús, juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, mis hermanos. Y ahí vemos que perdona todos nuestros pecados, no uno, todos nuestros pecados. Y para terminar de este regalo, vayamos a Primera de Juan 1:9, versículo que todos lo sabemos, versículo que todos los conocemos. Primera de Juan 1:9. Dice la palabra del Señor: si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, mis hermanos. Y ahí está. Solamente Él tiene el poder de perdonar nuestros pecados. Fue un regalo que Dios nos regaló, que Jesús nos regaló a través de su muerte, mis hermanos, y que por lo tanto tenemos que valorar grandemente. Y ya para terminar, vamos a otro de los regalos más grandes y maravillosos que el Señor nos dio, que es que nos hace hijos de Dios. Nos hizo hijos de Dios a todos aquellos que creímos en Él, que lo reconocimos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, que nos arrepentimos de nuestros pecados, que dejamos de hacer esos pecados y que luchamos intensamente por andar en obediencia y en santidad. Vayamos al libro de Juan 1 del 11 al 12. Libro de Juan 1 del 11 al 12. Dice la palabra del Señor: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Gloria al Señor, porque vino a los suyos, a su pueblo, pero su pueblo no lo recibió. Su pueblo no lo reconoció como el Hijo de Dios. Su pueblo terminó sacrificándolo. Pero aquellos que lo hemos reconocido, que creemos en su nombre, porque ese es uno de los principales requisitos, creer en Él. Creemos en su nombre, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué gran regalo, mis hermanos. Romanos 8 del 13 al 14. Romanos 8 del 13 al 14.
Aquí por ahí derecho vamos viendo cuáles son los requisitos si de verdad somos hijos de Dios. El primero es creer en nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8 del 13 al 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Perdón, desde el 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. O sea, si vivimos en nuestro pecado, moriremos. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y recordemos, mis hermanos, que hemos sido bautizados por el Espíritu Santo de Dios desde el momento en que recibimos a Cristo, desde el momento en que lo hicimos nuestro Señor, nuestro Salvador, desde el momento en que nos arrepentimos por nuestros pecados, desde el momento en que nos apartamos de ellos. Si ha habido un arrepentimiento sincero, de corazón, y el único que escudriña la mente y el corazón es el Señor, porque Él lo sabe, Él va a depositar en cada uno de nosotros el Espíritu Santo de Dios. Y gloria a Dios por los que ya los tenemos, porque Él es nuestro Maestro, el Espíritu Santo de Dios, el que viene a guiarnos al conocimiento de Jesús, el que viene a guiarnos a toda la verdad, el que viene a llevarnos por el camino hacia la santificación, porque estamos en un proceso que se llama santificación para poder llegar a esas moradas celestiales. Y aquí lo está diciendo que todo aquel que es guiado por el Espíritu Santo de Dios será llamado hijo de Dios. Y ese es otro de los requisitos: creer en Jesucristo, ser guiado por su Santo Espíritu. Gálatas 3:26. Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios. ¿Por qué? Por la fe en Cristo Jesús. Como lo enseña ya en Hebreo, sin fe es imposible agradar a Dios. Y ahí nos está enseñando la palabra que todos los que tenemos fe en Jesucristo, todos los que creemos en Él, también seremos llamados hijos de Dios. Y ese es otro de los requisitos a tener en cuenta si queremos ser llamados hijos de Dios. Segunda de Corintios 6, del 17 al 18. Segunda de Corintios 6, del 17 al 18. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿A quién nos está llamando aquí en estos dos versículos, mis hermanos? A la santificación, mis hermanos. Miren lo que está diciendo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, salgamos del mundo, mis hermanos. A eso nos llamó el Señor, que no seamos como ellos, que no imitemos las obras de ellos, que no hagamos las cosas de ellos, porque las cosas que el mundo hace y practica ofenden al Señor, mis hermanos. Y así nos está mandando el Señor: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Apartarse para el Señor es santificarse, y ese es otro de los requisitos. Y dice: y no tocáis lo inmundo, y yo los recibiré. Pero sigue diciendo: y seré para ustedes por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y ahí vemos que ese es otro regalo que nos hace hijos. ¿Pero por medio de qué? De la santificación. ¿Qué tanto te estás esforzando por mantenerte santo para las cosas de Dios? ¿Qué tanto te estás esforzando por agradar a Dios? ¿Qué tanto te estás esforzando por hacer su voluntad, mis hermanos? A eso se refiere la santificación, a dejar todas aquellas cosas que nos alejan y nos separan de Él. Y una de las principales cosas de las cuales, mis hermanos, tenemos que apartarnos es del mundo y las cosas que el mundo practica. No salir del mundo, no irnos a apartarnos por allá en un monte alejado, no. Porque recordemos que el mismo Señor Jesús, orando por sus discípulos, les dijo: no ruego, Padre, que los saques del mundo, sino que los guardes de Él. Y a eso nos llama el Señor, mis hermanos. A eso llama a su pueblo. Por eso Dios está
aplicando juicios sobre su pueblo, porque su pueblo no se está santificando para Él. Fíjense que esos jóvenes que estaban haciendo de todo, estaban en una fiesta electrónica, donde había drogadicción, donde había fornicación, donde había de todo. De hecho, había hasta una imagen de Budá allí, pero la estaban haciendo precisamente un sabbat, un día que se reconoce santo para el Señor, mis hermanos. O sea, ¿qué ofensa más grande para el Señor? ¿Qué reto más grande para el Señor? ¿Ustedes creen que el Señor puede estar contento con esto, mis hermanos? Y así también lo será con nosotros, porque nosotros espiritualmente somos también su nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, ¿a precio de qué? De la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en Corintios. Primera de Juan 3, del 8 al 10. Primera de Juan 3, del 8 al 10. Y con este vamos a terminar. Primera de Juan 3, del 8 al 10. Primera de Juan 3, del 8 al 10. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Ahí es claro, que se siga manteniendo en su conducta de practicar el pecado, como lo leíamos ahorita en los versículos anteriores, estará bajo la potestad de Satanás. Pertenece no a Dios, sino al diablo. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, porque recordemos que éramos esclavos de Satanás. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, aleluya, porque la simiente de Dios, que es su Espíritu Santo, permanece en nosotros y no puede pecar porque es nacido de Dios. Dice el 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, mis hermanos. Y ahí vemos que ese es el otro requisito, no ser practicantes del pecado. Nos ponemos de pie, amado Padre Celestial, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Padre eterno. Te exaltamos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, porque eres bueno y maravilloso, Padre eterno. Hemos, Señor, recopilado solo una parte, Señor, solo una parte de los grandes tesoros que hemos recibido, Señor, por la muerte de tu Hijo, nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo, Señor. Solamente te pedimos, Señor, que nos ayudes a valorar ese sacrificio, Señor, ese sacrificio de amor que no solamente lo pagó tu Hijo, porque tú también lo pagaste, Padre, al tener que separarte de tu Hijo, al tener que dejarlo solo cuando recibía todo el peso de nuestros pecados, mi Señor. Te bendecimos, Padre, te exaltamos, te glorificamos, Señor, te damos gracias, Señor, porque tu amor para con los hombres, Señor, siempre se ha mantenido, Señor. Tú nos has tenido gran paciencia, Señor, y te pedimos, Señor, que nos ayudes, Padre, a entender, Señor, a entender que el pecado nos aleja de ti, que el pecado nos separa de ti, que ese pecado hace una brecha grande entre tú y nosotros, Señor, y que si no nos arrepentimos por esa condición, Señor, tú te apartarás y nos dejarás a merced del enemigo, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por nuestra terquedad. Te pedimos perdón por nuestra obstinación. Te pedimos perdón por tomar decisiones, Señor, que a ti no te agradan. Que gracias a tu misericordia, Señor, aún estamos aquí con vida, Señor. Ayúdanos a enderezar nuestros pasos. Ayúdanos a enderezar nuestros caminos, a confiar tranquila y reposadamente en ti, sin importar la situación que estemos viviendo, sin importar la situación que estemos atravesando, porque lo más importante, Señor, es velar para que tu presencia esté en nuestras vidas, tu presencia esté en nuestros hogares, tu presencia esté en nuestros trabajos, tu presencia esté en cada paso que nosotros demos, Señor, porque como nos lo dices en tu palabra, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia, mis hermanos. Muy profundo esta palabra, muy profundo este mensaje que nos muestra la importancia
de que la presencia de Dios esté con nosotros, pero que para hacerlo necesitamos sacrificar lo que antes hacíamos, dejar aquello que nos alejaba y que nos separaba de Dios, buscar a Dios permanentemente en obediencia y en santidad. Te damos gracias, Padre eterno, por esta palabra. Te damos gracias, Señor, por este servicio. La honra y la tuya son solo para ti, porque solo a ti te pertenecen, Señor. Gracias te doy, Señor, por este privilegio inmerecido que nos das de poder compartir tu palabra. La gloria y la honra son solo tuyas, mi Señor. Bendice ahora a todos mis hermanos, Señor. Aquellos que vieron la transmisión por los medios del internet, Señor. Ahora te pido que los guardes, que los protejas, que los lleves a su casa en bendición, en seguridad. Todo te lo pedimos, amado Padre, en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Que tengan una bendecida noche, mis hermanos. Dios los bendiga.